de, de poner el pin, pero listo, creo que estamos. Perfecto, bueno, la logramos. No sé qué pasaba con la cámara, pero Sí, bueno, aquí bueno. estamos. Bueno, aquí estamos. Finalmente, muy buenas noches para todos. Qué alegría todas las personas que nos están acompañando. Ana Caro, ya tenemos 39 personas que están con nosotros desde diferentes lugares, seguramente del país y también desde nuestra ciudad. Entonces, pues nada, creo que este es un buen momento, como lo ha dicho nuestro padre rector desde la Pontificia Universidad Javeriana, el padre Jorge Humberto Peláez, en su saludo que nos hizo de Pascua. Definitivamente es un gran momento y es un momento muy especial para poder seguir haciendo vida dos verbos fundamentales a los que él nos ha invitado, al trabajar juntos y el acompañar. Y por eso el día de hoy, Diana Plazas, que está con ustedes, y yo, Claudia Reyes, como parte del Centro de Asesoría Psicológica y Salud, queremos acompañarlos desde su casa, queremos seguir estando con ustedes. Pensar en ustedes nos anima a seguir reinventándonos maneras para poder escucharlos, para poder acompañar y especialmente para que juntos como ciudadanos podamos lograr interiorizar todos estos aprendizajes que nos está trayendo y dejando esta pandemia. Entonces, pues nada, el tema que vamos a tener el día de hoy de nuestra conversación va a empezar por ¿y qué has hecho en cuarentena? Creo que esa es la pregunta que nos han hecho últimamente, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho en cuarentena? La preocupación de ocuparse. Y para eso entonces, junto con Diana, queremos invitarlos a todos a que saquen un papel, alístenlo, alisten un lápiz o un esfero y vamos por un minuto a contabilizarlo. Vamos a hacer el listado de una manera muy rápida de todas aquellas cosas que hemos hecho en este tiempo de cuarentena. Empezando desde, ¿contabilizas tú el tiempo? Sí. Listo. Empezando desde ya. Bueno, unos segunditos más y listo. Si hay personas que nos puedan compartir a través del chat las cosas que han hecho, también las vamos a estar leyendo. Si de pronto no alcanzaron a tomar el papel y hacer las cosas, pues bueno, me salieron hartas palabras, pero no las que pensaba. A ti, Clau, ¿cuántas te salieron? No, me salieron en este instante como 20. A mí me salieron 15, pero me siento un poco extraña de ver que salieron cosas nada extraordinarias, es decir, lavar loza, hacer aseo, cocinar, dormir, lavar, limpiar el polvo, es decir, no salió como escribir artículos, poesías, leerme los 50 libros que tengo acá, que no me he leído. Qué raro, ¿no? A ustedes les salieron cosas, ahí leo que alguien dijo trabajar, ejercicio, gimnasia, trabajar, cocinar, limpiar, curso de la Javeriana, jugar, comer, trabajar, organizar. Reflexionar, limpiar, como estás diciendo. Bueno, yo lo que quisiera preguntarte a ti es, de esas 15 actividades que tú acabas de listar, ¿cuántas horas en el día se nos van a todos y se te van a ti haciendo todas esas actividades? Bueno, me faltó la más importante, ¿no? Trabajar. Pero en realidad creo que es increíble. A mí el tiempo se me ha pasado muy rápido
pero creo que yo también al inicio de la cuarentena mordí ese anzuelo de pensar que este era el tiempo para desatrasarme de todas las cosas que no había hecho. Y realmente lo que me di cuenta es que había como una casa y un espacio esperando por mí, que me ha demandado muchísimo tiempo y que no dimensionaba todo lo que había por hacer en mi casa. O sea, lo que tú dices, realmente no me he quedado sin ocuparme y a veces lo que he extrañado es poder estar un poco desocupada. Ujú. Fíjate que ahí estaba leyendo, bueno, que a algunos les pasa un poco lo mismo, otros que oran, que hacen ejercicio, que bailan, que miran los pájaros desde la ventana. Y un poco definitivamente en estos tiempos yo lo que veo también, Diana, que nos ha pasado es que quizás también nos hemos llenado un poco de angustia al sentir que tenemos demasiado tiempo disponible. Y eso que llevamos desde el simulacro de aislamiento realmente 27 días. Hoy estamos cumpliendo 27 días, por lo menos en Bogotá, desde que hicimos este simulacro. Y definitivamente pareciera que la agenda se ha ido llenando de una gran cantidad de compromisos, compromisos de trabajo, en la casa, como tú lo dices, del estudio, con los hijos, los que tienen mascotas, con un sinnúmero de maravillosas actividades también que nos dicen todo el tiempo que son gratis, ¿no? Y pareciera que la palabra gratis es como si Finalmente hacerlo. Sí, te llenara como de una angustia y de un desespero de decir, tengo que ocuparme y tengo que ocuparme más. Además, porque pareciera que necesitáramos entonces tener que estar programados minuto a minuto para poder entonces a veces terminar en unas jornadas súper extensas de unas 12 horas o más. Y pareciera que entonces si estamos súper hiperprogramados, entonces allí nos sentimos tranquilos, ahí sí entonces sentimos alivio, necesitamos entonces como esa frescura y esa tranquilidad que nos llena de decir, wow, lo logré, al final sí lo pude hacer. Total. No sé finalmente qué les ha pasado a ustedes, es decir, esto que Diana y yo les contamos, ¿es cierto? ¿Les está pasando? ¿Por qué será tan importante para todos nosotros tener que estar hiperocupados, hiperprogramados? ¿Será que nos preocupa más el hecho de estar ocupados o el hecho de estar desocupados? ¿O será que en este momento, en estos tiempos de cuarentena, de pronto está siendo un momento para buscar entonces más bien en qué ocuparnos? Sí, digamos que con eso que dices y ya como para entrar, vamos a entrar ya en materia, como poder hablar en este tiempo que tenemos aquí, yo quisiera solo primero situar una cosa como para enmarcar la conversación y es que esta conversación que estamos teniendo ya está puesta pues desde una situación de privilegio, ¿no? Y seguramente hoy vamos a exponer una faceta de la realidad sabiendo que no todas las personas tienen en este momento la posibilidad de estar eligiendo y pues afanándose por todo esto que está pasando. Creo que lo primero es decir eso, que esto no es una realidad generalizable y que sí hay que pensar que hay muchas personas que ni siquiera han tenido tiempo de hacerse esta pregunta, ¿no? Porque en últimas están ocupados de pensar cómo sobreviven y cómo llevan el día a día con una cantidad de situaciones donde lo básico y lo material no está garantizado, ¿no? Como las necesidades básicas. Entonces, eso sería lo primero. Nosotros, y pensando que hay una gran parte de la población que está en esta pregunta también, y que eso no nos exime igual de que no nos pasen cosas y que estemos perfectamente, sí estamos muy preocupados entonces por llenar ese tiempo. Y hay una frase que me parece chévere que pues puede animar como esta primera reflexión y es, en una sociedad que está hiperestimulada, el cerebro necesita pausas para desconectar, aburrirse y luego ser más creativo, ¿no? ¿Qué nos dice la sociedad de este momento frente al aburrimiento, ¿no? Parece que
un poco, y creo que el diagnóstico de la población a nivel mundial que muestra que los trastornos más frecuentes son la ansiedad y la depresión, y yo diría que en este momento la ansiedad es uno de los que más puntúa. Pues la ansiedad tiene que ver precisamente con esta sobrecarga de demandas, con esta necesidad de estar ocupado, con estas autoexigencias, bueno, auto y a veces también exigencias igual que nos hace el entorno, que nos ponen continuamente primero a estar todo el tiempo no disfrutando el presente, sino estar pensando en todo lo que queremos lograr y a llenarnos de una cantidad de cargas y de imposiciones que tiene que ver mucho pues con este tema. La palabra aburrimiento, no sé si te parece, es difícil, es como que nadie quiere lidiar con esa palabra. El aburrimiento suena como algo que todos tenemos que evitar. Y me parece que es clave pensar aquí que, no sé si la otra vez veía un trino y decía como, ustedes también prenden el televisor para ponerse a chatear, es decir, como que no puedo esperar en ningún momento que el televisor me muestre algo, la serie de Netflix o lo que sea. En últimas me aburro y mientras eso estoy viendo el celular o mientras eso estoy haciendo otras cosas, es como que no puede haber un instante de aburrimiento porque nos estamos moviendo todo el tiempo. Pero me parece chévere que también algo de lo que leímos pues previamente como a esta conversación con Clau decía como que el aburrimiento es como las arenas movedizas, ¿no? Cuanto más nos movemos, más rápido nos hundimos. Entonces, cuanto más rápido huimos del aburrimiento y nos afanamos por ocuparnos, más entra la ansiedad y el desespero por esto, por esta hiperproductividad. No sé tú cómo lo ves. Claro, no. Además que cuando yo te escucho un poco con el tema también del estar en una constante búsqueda de novedad, ahí veía como algunos de ellos decían, oigan, yo tengo unas ganas inmensas de desconectarme, no me está quedando casi tiempo, pero a pesar de ello pareciera que nos montamos como en un círculo que no es virtuoso, sino que termina siendo vicioso. Y creo que este tema finalmente también lo que nos está pasando en todo este asunto del aburrimiento es que tenemos un arsenal de propuestas todo el tiempo para poder hacer en cuarentena. Entonces, también frente a eso nos hemos encontrado, ¿no? Que es un bombardeo muy grande que hace todo el tiempo la sociedad. Y creo que lo hablábamos un poco, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cómo durante estos 27 días lo que ha pasado entonces es que Semana publicó 40 cosas para hacer en cuarentena. La BBC entonces nos está hablando de 24 cursos online que ofrecen las 5 mejores universidades del mundo. El New York Times entonces está diciendo cuáles son los mejores libros para leer en cuarentena. Y finalmente encuentran uno que tiene allí en su biblioteca los libros todavía que están sin leer, sin revisar. Y al final lo que uno dice es, bueno, pero de todo esto y tanta cosa para hacer, especialmente pareciera que termina abrumando. Y tú lo decías en la frase ahoritica, y es, ¿será que el cerebro necesita unas pausas para poder desconectar, para poder aburrirse, para poder luego ser más creativo? Y definitivamente sí está comprobado que definitivamente para poder generar ideas más novedosas y más útiles, nosotros los seres humanos necesitamos tener tiempo para poder recordar, para poder comprender, para poder aplicar, para poder analizar, para poder evaluar y ahí sí crear. Entonces creo que definitivamente es el momento y es la posibilidad. Sí, de acuerdo. Yo creo que el aburrimiento le tenemos como mucha distancia, ¿no? Como que en este momento de tanta incertidumbre, yo creo que estamos ávidos de ideas novedosas y de nuevas comprensiones sobre el mundo que se nos viene. O sea, nada va a volver a ser igual después de esto que está pasando y necesitamos aburrirnos para encontrar pistas para estar de nuevo en el mundo. O sea, hay ideas nuevas que van a brotar, esto nos va a dar nuevas ideas de cómo estar en la vida, pero si no hacemos una pausa y solo nos ocupamos, creo que nunca le vamos a dar el lugar como a esa pequeña fuga creativa, a ese momento del chispazo, de la imaginación, del insight, bueno, de estas cosas que llegan, que tampoco tienen que ser geniales, ¿no? Porque ahora entra la angustia de, oh, ahora necesito descubrir algo maravilloso como un gran invento. No,
son ideas que provienen de la intuición y de la conexión más profunda con nuestro ser, y eso también es el aburrimiento, ¿no? Y tenemos derecho a vivir en eso. Yo no sé, frente a esto, como esto ¿qué nos refleja esto que está pasando de la sociedad que tenemos, ¿no? Esto que nos lleva a pensar de la sociedad que hemos construido. Y yo, antes de pasar a eso, y aunque yo sé que más adelante vamos a hablar como de algunas recomendaciones, Diana, como que hasta este momento, si a ti se te viniera algo en la mente para poder finalmente recomendarle a las personas con las que estamos, ¿qué podríamos hacer? Hasta este punto, antes de finalmente poder entrar a mirar un poco más cómo es que entonces y qué nos dice esto de nuestra sociedad. Sí, pues mira, yo creo que primero, como una de las cosas más bonitas es que nos estamos conectando con las cosas que dábamos por hecho y que estamos acostumbradas a ver y a no habitar los espacios donde realmente pues son los espacios que tienen que ver con nuestro origen. Yo pensaba y he extrañado mucho estar en el campus de la universidad porque en últimas como administrativa, y no me imagino cómo lo vive un estudiante, mira, uno sale y dice, bueno, ¿qué tal si a la hora del almuerzo entonces me escucho un cuento en la playita de Arquidiseño, en la media torta de Arquidiseño? ¿Qué tal si en la noche me voy al gimnasio o voy por la mañana y hago otra actividad? O sea, el campus está saturado de actividades. Y entonces lo que uno quiere y pretende ingenuamente es reemplazar un poco todas esas rutinas y esas actividades. Y lo que yo digo es, nada es igual. Y no es como que nos traigamos la vida de afuera acá. Y la pandemia trae unas implicaciones que tenemos también que dejar que se asienten y que nos van a generar unas cosas a nivel psicológico, emocional, físico, diferentes. Entonces hay que dejar que eso se asiente, ¿no? Como es lo único que yo invitaría por ahora, como a la quietud. Sí, y mira que yo eso lo conecto un poco con con la reflexión que venías trayendo de esto que refleja de nuestra sociedad y con algo que allí también alguien nos escribió, y es que creo que definitivamente la pandemia y la cuarentena nos trae grandes reflexiones y nos trae también grandes posibilidades de poder finalmente establecer, lo decía alguno allí, unas distancias legítimas para poder reconectarnos, no necesariamente con el aburrimiento, pero nos trae también una mirada muy importante, ¿sabes? Y nos trae una mirada de cómo finalmente pareciera que en nuestra sociedad valoramos muchísimo el tema de la eficiencia y de la productividad. Y uno diría, claro, la eficiencia y la productividad son necesarias, estamos en una sociedad capitalista, pero también se está convirtiendo en uno de los modos de ser y estar en el siglo XXI, en donde pareciera que estamos todos montados como un hámster en una rueda completamente rápida, en donde producimos más en menos tiempo, pero con una fantasía, que si produzco más en menos tiempo, vamos a poder entonces disfrutar del tiempo libre. Y entonces queremos correr para hacer rendir el tiempo de una manera loquísima, pero ¿eso con qué? Como con la promesa de un disfrute posterior de un tiempo que termina como escurriéndose como el agua entre los dedos. Sí, sí, sí. Pues mira nada más lo que está pasando. He escuchado a muchas personas que el dinero les está rindiendo, ¿no? En medio de todo. ¿Y esto qué significa? Que cuando producimos y estamos tan metidos en esta lógica de yo trabajo duro de lunes a viernes o estudio duro de lunes a viernes o me clavo para un parcial estudiando, pero el fin de semana me voy de rumba, me voy al restaurante, me voy con mis amigos. O sea, vivimos como en función de unas recompensas todas cortoplacistas, ¿no? Como la doy toda y luego me recompenso y eso ya hace que todo el esfuerzo valga la pena. Pero en realidad lo que nos está pasando ahorita es que estamos haciendo un montón de cosas, pero no tenemos esa posibilidad tan inmediata de recompensarnos, sino el fin de semana, pues, ¿qué hay que hacer? Cocinar otra vez y lavar la loza y estar ahí, porque no hay como esa recompensa. Entonces esto nos está llevando a mirar detenidamente, oiga, ¿yo a qué es que le estoy dedicando tiempo en mi vida?
en que es que me estoy gastando el dinero, resulta que la gente volvió a saborear la comida de la casa y le sabe delicioso y no entiende por qué paga platos carísimos en los restaurantes todos los fines de semana. Entonces creo que una de las cosas también que nos está pasando, Clau, es que parece que se nos hubiera quitado también el rol que tenemos afuera. Cuando estamos en la casa no somos nada más que nosotros mismos, ¿no? Y eso nos genera angustia. Digamos, yo lo pienso como, yo estoy afuera, estoy en la universidad soy psicóloga, tengo un rol laboral, eso me implica algo. Si yo soy estudiante, estoy en una relación con mis compañeros, con el profesor, pero cuando estoy en la casa, si bien sigo haciendo las cosas de estudiar o trabajar o ser profesor, pues ya no tengo el rol, lo único que me queda es mí mismo, ¿sí? Y eso genera un poco de angustia, porque son como estas capitas o estas cosas que uno también se ha puesto y ahora no tienes nada más que tu esencia y tu humanidad allí acompañándote 24 horas. Entonces, qué importante es cuestionarnos que esta sociedad nos ha determinado por los roles y los espacios y no por nuestras esencias, ¿no? Eso también es una cosa que nos está generando angustia, porque es como quedarte viéndote al espejo de repente y encontrarte a ti con lo que eres y nada más, ¿sí? Eso sí, mira, que cuando tú hablas de estos roles y de estas angustias, me hacen pensar mucho. Este libro se los quiero recomendar, La Sociedad del Cansancio, a propósito de un comentario allí que vi de Lufer Baru, de la modernidad líquida. Y es que definitivamente creo que como lo dice este filósofo Byung-Chul Han, un poco sí estamos en una sociedad del cansancio. Y en esa sociedad del cansancio hemos estado nosotros mismos condenándonos todo el tiempo a una larga carrera de afanes, de estar centrados también mucho en el afuera, en los roles como lo terminas tú planteando, en lo que hacen los otros, pero no realmente en lo que podemos nosotros hacer. Y él plantea algo muy bonito y dice, somos víctimas y verdugos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces por allí otros decían, bueno, entonces pareciera que es el momento de reinventarnos, de valorar, de aprovechar la quietud mental, de reconocer que también en estos tiempos de reposo nosotros crecemos. Ahora, pensando en todo esto, un poco también lo que uno se pregunta es, bueno, y todo esto de la hiperocupación, de la preocupación, que es esa ocupación previa de anticipar, de prever todo el tiempo, esta hiperproductividad, estas carreras, todo esto que hemos hablado, ¿cuáles son finalmente las consecuencias que traen también para nuestra salud mental? Para la salud mental de los jóvenes, de los adultos, de ustedes que están con nosotros esta noche. ¿Cuál es este afán de preocuparnos por hiperpreocuparnos e hiperproducir? ¿Qué pasa también con nuestra salud mental en ese sentido? Sabes que ahí quiero conectarme con algo que decía, que escribió alguien allí sobre la sociedad de consumo. Y es que la primera implicación que esto ha traído para la salud mental es devolvernos la pregunta sobre qué es lo que realmente queremos, deseamos y necesitamos. O sea, la diferencia entre esas tres cosas es realmente como... ¿Cómo que dijiste la diferencia? Creo que el querer y el desear están como cercanos, querer, desear y necesitar, ¿no? Pero está súper interesante eso. Claro, bueno, y en un conversatorio que hicimos hace poco en el CAPS hablábamos también de merecer, ¿no? Son como las cosas, el merecer, el desear, el necesitar, el querer, porque lo que ocurre con la sociedad de consumo, que por eso nos tiene ahí presos y llevados a todos, es que nunca te deja el espacio para preguntarte qué es lo que realmente quieres y diferenciar estas palabritas que acabo de mencionar, porque entonces de repente tienes este esfero y ya, y te sirve y funciona, pero la sociedad de una te lanza uno mejor y tú dices, yo quiero ese, no importa que este no funcione,
esa pregunta no te la vas a hacer si lo quieres, si lo deseas, si lo necesitas, si lo mereces, sino de una ya tienes uno nuevo. Y en eso nos la pasamos consumiendo. Entonces, cuando esta pandemia nos ha puesto de frente a las necesidades reales que tenemos como humanidad, a lo que realmente mueve nuestros afectos y nuestros deseos, decimos, lo que mueve mi afecto pues no era ese televisor, no era este celular, no es cambiar de ropa cada 15 días porque hay que estrenar para ir a la universidad, no era eso, ¿ves? Entonces, esa es la primera implicación en la salud mental que yo creo que es clara, y que me parece muy chévere que nos mencionen aquí la sociedad de consumo, porque es darnos cuenta que eso también está aquí, y es que nos ha devuelto la pregunta de yo realmente qué quiero y qué deseo en mi vida, y que como conectarme con el sentido profundo. Mira, yo quiero pues compartirte que a mí este momento me ha generado a veces mucha culpa. Siempre uno tiene culpa, ¿no? Cuando uno llega a la casa un fin de semana y se pone a ver televisión, dice, yo debería estarme leyendo este libro, yo debería estar escribiendo esto, porque no estoy practicando tal cosa, porque no estoy haciendo ejercicio. Entonces, en este momento yo he sentido mucha más culpa y me da miedo que la cuarentena se acabe y yo no logre hacer el montón de cosas que se supone que tengo atrasadas desde hace un par de años en mi vida, ¿sí? Entonces, en la salud mental, la culpa, la insuficiencia, como eso de cuestionarme con mi propia disciplina y mi propio ego, eso me ha generado unas implicaciones fuertes. Mira, Usted, has que nos dice, tocado ahí como varios elementos interesantes. Por un lado, este tema del creer, el desear, el necesitar, el merecer, y el tema de la culpa, es decir, ¿cómo crees tú que podríamos en este momento manejar este tema del creer, desear, necesitar y merecer, eh, como una de esas contribuciones que pudieran ayudarnos un poco en este tema en el que estamos hoy, especialmente que nos ayudaran a poder tener un poco más de un bienestar y de tranquilidad con nosotros? uh-huh. Sí, hay como, pues seguramente acá muchos se han venido sintiendo identificados con con la cabeza llena de cosas, con muchas personas tienen alterado el sueño. Claro, es importante como las rutinas, por ejemplo, desajustan un montón de cosas en nuestra vida y eso nos llena de angustia. Yo quiero decir algo aquí también para entrar en esto, y lo primero es entender que la salud mental es un espectro grande, grande en la vida, y es un continuo que va como entre el bienestar y el malestar, o la salud y la enfermedad, y es muy grande, y todos experimentaremos continuas oscilaciones en ese gran espectro. Entonces, que no nos angustie, y también el sentimiento de compasión primero, es decir, pues esto tendrá unas implicaciones mentales, físicas, emocionales, y no tengo que sentirme mal por eso. No soy una persona débil, no soy una persona... Tengo todo el derecho de sentirme así. Entonces, seguramente hay personas que de pronto tienen algún evento en salud mental, o tienen diagnósticos, o tienen cosas. También hay que ponerle mucha atención a eso, porque algunos síntomas quizás se van a exacerbar. Hay que estar muy pendiente con el cuidado de la salud mental, porque realmente es una situación a la que no nos hemos enfrentado. A mí me llama la atención cuando dicen, ay, esto se parece a la gripa que dio en España en 1919, no sé. Pues no, no se parece. No hay nada reciente que nos ilustre sobre cómo afrontar una situación de esto. Los médicos, investigadores, la sociedad está haciendo todo lo que puede, pero tranquilos, y ese es el primer llamado que haría con lo que tú preguntas, y es tranquilos, tranquilos en el sentido de seamos compasivos con nosotros mismos y reconozcamos que esta situación nos va a afectar, y lo que tenemos que empezar es a ser críticos, reflexionar y echar mano de los recursos que tenemos para afrontar este momento como primera medida. Sí, sí, mira que incluso también tocando y aterrizando en el tema de la salud mental con este, digamos, como con esta hiperproductividad, esta afán de estar todo el tiempo ocupados. Alguien mencionaba allí también cómo es un momento en el cual le trae una gran incertidumbre al ser humano. Y creo que sí, es real, definitivamente.
lo que nos ha traído la pandemia ha sido una montaña rusa de pensamientos, de emociones y de sentimientos que definitivamente no podemos ponerlos en cuarentena. Y creo que yo le añadiría algo ahora, y es que no son solamente pensamientos, emociones y sentimientos, sino creo que comportamientos, ¿cierto? Y finalmente eso es lo que nos lleva a nosotros a veces a querer todo el tiempo también ante esta incertidumbre, a querer tener seguridad, a querer buscar certezas, a querer también tener certidumbres, predictibilidad, control, porque creo que finalmente es como la manera también que tenemos de poder ajustarnos y de poder adaptarnos. Ahora, creo que es importante, como lo mencionaba también allí alguien, y es qué valioso y qué importante no solamente darle un lugar a ese pensamiento, o al reconocer esas emociones, o al reconocer esos comportamientos de hiperproductividad, sino también darnos cuenta que todos estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en este momento. Y que lo que sí es real es que definitivamente este tema de la hiperproducción o de la hiperpreocupación por ocuparnos, sí nos trae también al final de tanto afán, como les mostraba yo ahorita, de ese hámster que se mete en esa rueda, nos trae a veces también unas sensaciones y unos sentimientos de insuficiencia. Tú hablabas un poco de la culpa, porque pareciera que entonces ponemos el valor en lo que realmente hacemos, en cuánto hacemos, y no realmente en lo que somos. Creo que nos genera estrés, cansancio físico, un cansancio también mental, emocional. Pareciera que entonces terminamos siendo como los superwoman, supergirls, los superboys y supermanes, de ¿qué? Del todo lo puedo, del todo es posible. Y esto pues se traduce en unos niveles de autoexigencia brutales, como tú lo decías ahorita, que al final, cuando uno se devuelve de tanta autoexigencia, pareciera que entonces también nos trae como una sensación de insuficiencia. Total, sí. Siempre hablo como de este video, pero me parece tan lindo, y es el poder de la vulnerabilidad. Esta charla de Brené Brown que está en YouTube. Porque realmente el modelo económico que tenemos siempre nos ha mostrado que todo lo podemos, ¿no? Que con el poder adquisitivo todo se logra, pero cuando lo quitamos todo, lo único que nos queda allí es reconocernos como vulnerables. Y la vulnerabilidad es la única que nos permite bajar las barreras y encontrarnos con los otros, ¿no? Mira que lo más bonito que ha surgido en este tiempo es esas conexiones que hemos reactivado con otros, esa necesidad de verdad entender y estar con el otro. O sea, familias que no se hablaban, que no se encontraban, personas que no se hablaban, están, ¿cómo estás? Las reuniones empiezan muchas veces ahora con ¿cómo están ustedes? Y eso pues nunca está. ¿Y por qué? Porque nos dejamos ver la vulnerabilidad y realmente nos dejamos ver allí cómo estamos. Entonces, me parece muy bonito eso, como que el modelo económico arrasador que mostraba que todo lo podíamos, pues no podemos pagar de más para salir al parque, no podemos pagar para ir a un concierto, no hay dinero que compre ahorita ninguna experiencia, y eso nos quita un poco ese poder que aparentemente nos da el dinero, ¿no? Yo creo que una cosa que puede hacer uno, bueno, acá me debato entre todo lo que hemos venido hablando, y es que sin duda hay una cosa, un valor agregado en todo esto, y es que igual tenemos que seguir respondiendo, ¿no? Es decir, tú y yo estamos trabajando, seguimos adaptándonos, encontrando nuevas maneras y haciéndolo de la mejor manera también, pero a veces los entornos no son tan flexibles, y muchos chicos, por ejemplo, muchos estudiantes están ahorita con este peso de la clase virtual, este peso de las cosas. Entonces digo, hay que irnos acompasando, pero tampoco podemos perder como la posibilidad de ser disciplinados y cuidadosos con eso que igual nos da sentido, ¿no? Con el trabajo, con las labores académicas. Entonces,
de repente tienes este esfero y ya, y te sirve y funciona, pero la sociedad de una te lanza uno mejor y tú dices, yo quiero ese, no importa que este no funcione. Esa pregunta no te la vas a hacer, si lo quieres, si lo deseas, si lo necesitas, si lo mereces, sino de una ya tienes uno nuevo. Y en eso nos la pasamos consumiendo. Entonces, cuando esta pandemia nos ha puesto de frente a las necesidades reales que tenemos como humanidad, a lo que realmente mueve nuestros afectos y nuestros deseos, decimos, lo que mueve mi afecto pues no era ese televisor, no era este celular, no es cambiar de ropa cada 15 días porque hay que estrenar para ir a la universidad, no era eso, ¿ves? Entonces, esa es la primera implicación en la salud mental que yo creo que es clara, y que me parece muy chévere que nos mencionen aquí la sociedad de consumo, porque es darnos cuenta que eso también está aquí, y es que nos ha devuelto la pregunta de yo realmente qué quiero y qué deseo en mi vida, y como conectarme con el sentido profundo. Mira, yo quiero pues compartirte que a mí este momento me ha generado a veces mucha culpa. Siempre uno tiene culpa, ¿no? Cuando uno llega a la casa un fin de semana y se pone a ver televisión, dice, yo debería estarme leyendo ese libro, yo debería estar escribiendo esto, porque no estoy practicando tal cosa, porque no estoy haciendo ejercicio. Entonces, en este momento yo he sentido mucha más culpa y me da miedo que la cuarentena se acabe y yo no logre hacer el montón de cosas que se supone que tengo atrasadas desde hace un par de años en mi vida, ¿sí? Entonces, en la salud mental, la culpa, la insuficiencia, como eso de cuestionarme con mi propia disciplina y mi propio ego, eso me ha generado unas implicaciones fuertes. Mira, Entonces, has tocado ahí como varios elementos interesantes. Por un lado, este tema del creer, el desear, el necesitar, el merecer, y el tema de la culpa, es decir, ¿cómo crees tú que podríamos en este momento manejar este tema del creer, desear, necesitar y merecer, como una de esas contribuciones que pudieran ayudarnos un poco en este tema en el que estamos hoy, especialmente que nos ayudaran a poder tener un poco más de un bienestar y de tranquilidad con nosotros? sí, hay como, pues seguramente acá muchos se han venido sintiendo identificados con con la cabeza llena de cosas, con muchas personas tienen alterado el sueño. Claro, es importante, como las rutinas, por ejemplo, desajustan un montón de cosas en nuestra vida y eso nos llena de angustia. Yo quiero decir algo aquí también para entrar en esto, y lo primero es entender que la salud mental es un espectro grande, grande en la vida, y es un continuo que va como entre el bienestar y el malestar, o la salud y la enfermedad, y es muy grande, y todos experimentaremos continuas oscilaciones en ese gran espectro. Entonces, que no nos angustie, y también el sentimiento de compasión primero, es decir, pues esto tendrá unas implicaciones mentales, físicas, emocionales, y no tengo que sentirme mal por eso. No soy una persona débil, no soy una persona... Tengo todo el derecho de sentirme así. Entonces, seguramente hay personas que de pronto tienen algún evento en salud mental, o tienen diagnósticos, o tienen cosas. También hay que ponerle mucha atención a eso, porque algunos síntomas quizás se van a exacerbar. Hay que estar muy pendiente con el cuidado de la salud mental, porque realmente es una situación a la que no nos hemos enfrentado. A mí me llama la atención cuando dicen, ay, esto se parece a la gripa que dio en España en 1919, no sé. Pues no, no se parece. No hay nada reciente que nos ilustre sobre cómo afrontar una situación de esto. Los médicos, investigadores, la sociedad está haciendo todo lo que puede, pero tranquilos, y ese es el primer llamado que haría con lo que tú preguntas, y es tranquilos, tranquilos en el sentido de seamos compasivos con nosotros mismos y reconozcamos que esta situación nos va a afectar, y lo que tenemos que empezar es a ser críticos, reflexionar y echar mano de los recursos que tenemos para afrontar este momento como primera medida. Sí, sí, mira que incluso también, tocando y aterrizando en el tema de la salud mental con este, digamos, como con esta hiperproductividad, esta afán de estar todo el tiempo ocupados,
Alguien mencionaba allí también cómo es un momento en el cual le trae una gran incertidumbre al ser humano. Y creo que sí, es real, definitivamente. Lo que nos ha traído la pandemia ha sido una montaña rusa de pensamientos, de emociones y de sentimientos que definitivamente no podemos ponerlos en cuarentena. Y creo que yo le añadiría algo ahora, y es que no son solamente pensamientos, emociones y sentimientos, sino creo que comportamientos, ¿cierto? Y finalmente eso es lo que nos lleva a nosotros a veces a querer todo el tiempo también ante esta incertidumbre, a querer tener seguridad, a querer buscar certezas, a querer también tener certidumbres, predictibilidad, control, porque creo que finalmente es como la manera también que tenemos de poder ajustarnos y de poder adaptarnos. Ahora, creo que es importante, como lo mencionaba también allí alguien, y es eh, qué valioso y qué importante no solamente darle un lugar a ese pensamiento o al reconocer esas emociones o al reconocer esos comportamientos de hiperproductividad, sino también darnos cuenta que todos estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en este momento. Y que lo que sí es real es que definitivamente este tema de la hiperproducción o de la hiperpreocupación por ocuparnos, sí nos trae también al final de tanto afán, como les mostraba yo ahorita, de ese hámster que se mete en esa rueda, nos trae a veces también unas sensaciones y unos sentimientos de insuficiencia. Tú hablabas un poco de la culpa, porque pareciera que entonces ponemos el valor en lo que realmente hacemos, en cuánto hacemos y no realmente en lo que somos. Creo que nos genera estrés, cansancio físico, un cansancio también mental, emocional. Pareciera que entonces terminamos siendo como los superwoman, supergirls, los superboys y supermanes, de qué, del todo lo puedo, del todo es posible, y esto pues se traduce en unos niveles de autoexigencia brutales, como tú lo decías ahorita, que al final, cuando uno se devuelve de tanta autoexigencia, pareciera que entonces también nos trae como una sensación de insuficiencia. Total, sí. Siempre hablo como de este video, pero me parece tan lindo, y es el poder de la vulnerabilidad. Esta charla de Brené Brown que está en YouTube, porque realmente el modelo económico que tenemos siempre nos ha mostrado que todo lo podemos, ¿no? Que con el poder adquisitivo todo se logra, pero cuando le quitamos todo, lo único que nos queda allí es reconocernos como vulnerables. Y la vulnerabilidad es la única que nos permite bajar las barreras y encontrarnos con los otros, ¿no? Mira que lo más bonito que ha surgido en este tiempo es esas conexiones que hemos reactivado con otros, esa necesidad de verdad entender y estar con el otro, o sea, familias que no se hablaban, que no se encontraban, personas que no se hablaban, están, ¿cómo estás? Las reuniones empiezan muchas veces ahora con ¿cómo están ustedes? Y eso pues nunca está. ¿Y por qué? Porque nos dejamos ver la vulnerabilidad y realmente nos dejamos ver allí cómo estamos. Entonces, me parece muy bonito eso, como que el modelo económico arrasador que mostraba que todo lo podíamos, pues no podemos pagar de más para salir al parque, no podemos pagar para ir a un concierto, no hay dinero que compre ahorita ninguna experiencia, y eso nos quita un poco ese poder que aparentemente nos da el dinero, ¿no? Yo creo que una cosa que puede hacer uno, bueno, acá me debato entre todo lo que hemos venido hablando, y es que sin duda hay una cosa, un valor agregado en todo esto, y es que igual tenemos que seguir respondiendo, ¿no? Es decir, tú y yo estamos trabajando, seguimos adaptándonos, encontrando nuevas maneras y haciéndolo de la mejor manera también, pero a veces los entornos no son tan flexibles, y muchos chicos, por ejemplo, muchos estudiantes están ahorita con este peso de la clase virtual, este peso de las cosas. Entonces digo, hay que irnos acompasando, pero tampoco podemos perder como la posibilidad
de ser disciplinados y cuidadosos con eso que igual nos da sentido, ¿no? Con el trabajo, con las labores académicas, con las labores de docencia. Hay que encontrar la justa medida, pero tampoco podemos irnos al otro extremo de que la circunstancia desdibuje todo lo que hacíamos, ¿no? Todo lo que éramos, como que no se convierta como en un punto de crisis, pues, existencial. Seguro muchos las pueden tener, pero en la medida de lo posible vayamos encontrando la manera Sí, de tener el tiempo de pensar, pero igual de continuar haciendo esto que, es decir, porque si siempre me bañaba y llegaba a trabajar a las 8 de la mañana bañada y desayunada, porque ahora son las 9 de la mañana y no me he podido bañar y no he podido desayunar y no he sí, como que me voy al otro extremo. Creo que es un acto de compasión darse los tiempos, pero también no perdamos el valor de las cosas que hemos logrado y que sabemos hacer, ¿sí? sí, mira que es muy bonito ver los comentarios un poco ante esa pregunta que tú hacías de, bueno, y finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta preocupación que nos genera el estar encerrados, pero también el no estar ocupados? Y entonces es muy interesante encontrar acá varias cosas que me gustaría leer, como hemos aprendido a amar a las personas y a la familia, todos estamos haciendo todo lo que podemos. La otra que me parece interesantísimo ha sido reconocer la humanidad, las limitaciones y los vulnerables. Estamos en tiempos de valorar los procesos, el camino del bandado. Esta que me parece buenísima y es, esta es una situación nueva, ¿no? Entonces necesitamos estrategias novedosas para poder vivir un mundo diferente. Y definitivamente las reflexiones filosóficas que nosotros hacíamos del mundo anterior seguramente no se van a dar y necesitamos encontrar también nuevas soluciones. Pero definitivamente creo que sí es un momento, esta pandemia nos está trayendo un momento también de poder pausar y en esto que hemos estado hablando el día de hoy, que es la preocupación de ocuparse y esta sensación de estar todo el tiempo en esta hiperproductividad, nos lleva a encontrar que definitivamente podemos aprender de nosotros mismos y que nosotros somos definitivamente ese punto de partida para poder contactarnos con algo muy positivo. Y aquí yo quisiera como compartirte algo y compartirles a ustedes si es que cuando nos preguntamos por qué hacer con esta hiperocupación, ¿cierto? Y este desespero, a mí hay algo que me gusta muchísimo y es el tema del mindfulness, de la conciencia plena, pero también creo que retomar la filosofía Zen, que trae unos principios muy interesantes que sí nos ayudan como a poder ponerle como un poco de calma a esta ruleta de hiperproductividad y de preocupación en la que vamos, ¿no? Y entonces es como la invitación a poder vivir el aquí y el ahora, estar cada vez más conectados con lo que hacemos. Tú lo decías hace un rato, ser muy fieles a lo que sentimos, a lo que pensamos, estar muy conectados y amándonos a nosotros mismos, poder soltar, poder ser honestos, tener en cuenta lo que nosotros deseamos, ser responsables de nosotros, pero también del mundo que tenemos en nuestras manos. Creo que eso también a veces se nos olvida. Sí, sí, sí. Ahí también creo que con eso que dices es conectémonos con lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, seguro lo que decía, hay responsabilidades y eventualmente tendremos que cumplirlas, pero en esos espacios que vamos a tener de contacto con nosotros, también no llenemos el tiempo por llenarlo, ¿sí? Yo no me voy a meter a hacer la visita guiada al Met de Nueva York porque pues no, porque no tengo nada que hacer, no quiero y no me interesa. No, por evadirme a mí misma, no me voy a meter en 500 actividades o inscribirme en otros 8 cursos en Coursera que no he acabado los otros 8 que tengo ahí pendientes. Entonces, creo que parte de lo que dices es, las cosas más esenciales están ahí, como conectadas con la intuición. ¿Qué pasa si en estos días es como, bueno, y si te pones a ver una planta y a estar con ella y se te fueron 3 horas y no te diste cuenta y estabas con la planta removiendo la tierra o mirando cómo estaba? En esos momentos, que es a lo que hemos denominado ese aburrimiento, que nos decían ahorita como una actitud contemplativa, quizás una quietud mental, surgen nuevas cosas, pero sobre todo surgen momentos de mucho regocijo y de tranquilidad, como de decir,
bueno, ya, el tiempo estuvo en esto y son esas pequeñas actividades. Hay personas que, sí, el chiste más frecuente es he lavado loza, he lavado loza, he lavado loza. Y lo que sucede también es que mira que la economía del cuidado, cuando muchas personas dicen, ah, es que mi mamá es la que está en la casa, ya no trabaja, o mi abuelo, o mi papá, ¿cómo que no trabajan? Hemos visto nuevamente y le hemos dado valor al tema de estas son las cosas que tenemos y que cuidamos. Y cuidar una casa no es salir por la mañana y volver en la noche y ver cómo todo se hizo de alguna manera, es reconectarnos también con ese valor. Y creo que en esas actividades, como esos oficios que nos conectan más con tradiciones ancestrales de otras generaciones, encontramos allí como esa quietud también de la mente que es tan importante y tan desprovista del tiempo y del control, ¿no? Sí, mira que yo me conecto con algo muchísimo y es que acabas de decir de la vida contemplativa y creo que alguien allí lo mencionó. Y yo creo que cuando uno ve la preocupación de ocuparnos, definitivamente es una invitación a una vida contemplativa. Como lo dicen los italianos, y me acuerdo de nuestra querida amiga Andrea Milazzo, y es il dolce far niente. Y finalmente el dolce far niente es lo dulce de no hacer nada. Y creo que necesitamos también contactarnos con ello, es saber descansar y saber que descansar no implica necesariamente solo dormir. Y es reconocer que el dulce o lo dulce de no hacer nada es muy diferente para cada uno de nosotros y que requerimos poder hacer un balance entre estar ocupados, entre tener el tiempo de no hacer nada, pero también entre descansar sin tener que producir. Obviamente sabemos que todos tenemos muchas responsabilidades económicas, laborales, sociales, familiares, pero también es saber que no hay nada en exceso y que definitivamente solo lo que nosotros necesitamos como suficiente es poder contemplar para nosotros poder entrenar también la vida, para poder ver con atención profunda, Diana, como aprender también a poder tener un poco de sosiego. Total. ¿Sí? Y en la contemplación surgió algo muy bonito y es que se ve a uno mismo, pero luego puede también reconocer al otro. Creo que allí alguien nos estaba mencionando esto de que las clases media y media alta, que fue algo que mencionamos al comienzo, son las que tenemos quizás estas preguntas, ¿no? De, ay, ¿en qué me ocupo? Y yo creo que de la mano de la contemplación y de la compasión viene este ejercicio de decir, no todos estamos en este mismo dilema, no todos están debatiéndose entre el curso, entre el bordado y entre la fotografía de los espacios interiores, no se están debatiendo en eso y esas ventanas de comprensión y de reconocimiento al otro tienen que germinar nuevas cosas como sociedad, ¿no? Cuando no nos interesa la desigualdad, cuando no nos interesa lo que le pasa al otro. Entonces este es un bonito entrenamiento también de más bien, si me voy a ocupar de algo, ¿con quién podría ocuparme y a quién podría tenderle mi mano en este momento, ¿no? Que es como el acto de solidaridad más próximo, quizás no todos podemos ayudar a muchas personas, pero ¿sabes? En la contemplación está el reconocimiento genuino de la necesidad del otro y decir, bueno, yo acá estoy sufriendo porque no sé si desayuno cereal o papaya, pero hay alguien que de afuera no sabe ni qué va a desayunar y si tuvo para comer el día de ayer. Entonces, me parece que esto a todos los niveles, porque hemos transitado, ¿no? Como desde lo individual, el modelo económico, lo social, nos devuelve otra vez una pregunta hacia nosotros mismos y a la esencia, pero también a la esencia de la sociedad que queremos seguir construyendo y que ahorita necesitamos, seguro no nos podemos dar la mano, pero sí metafóricamente nos podemos tender la mano en acompañarnos, en comprendernos y en también decirle al otro, pues yo te puedo ayudar de esta manera en este momento. Y creo que esas ayudas son más genuinas a veces en te escucho, te acompaño desde mi silencio, ¿qué necesitas? Que en estar tan ocupados, en ser hiperproductivos, en caer en más de lo mismo. Mira, a propósito de este tema de la ayuda, creo que en estos encuentros y en estas conversaciones que hemos tenido en otros momentos también siempre hemos querido dejarle a la gente algunas recomendaciones. Aquí han salido muchísimas. Hemos pasado desde el tema de ganas de desconexión, de no me queda tiempo, de poder tener distancias legítimas, de poder valorar,
de poder reconocer pensamientos, sentimientos, etcétera. Pero definitivamente creo que sí vale la pena como que les dejemos algunos tips para cerrar esta conversación, Diana. Una conversación que nos ha traído y nos ha llevado a recorrer todo esto que hemos hecho y es en función de, ¿y qué has hecho? ¿Cómo que no trabajan? Hemos visto nuevamente y le hemos dado valor al tema de estas son las cosas que tenemos y que cuidamos. Y cuidar una casa no es salir por la mañana y volver en la noche y ver cómo todo se hizo de alguna manera, es reconectarnos también con ese valor. Y creo que en esas actividades, como esos oficios que nos conectan más con tradiciones ancestrales de otras generaciones, encontramos allí como esa quietud también de la mente que es tan importante y tan desprovista del tiempo y del control, ¿no? Sí, mira que yo me conecto con algo muchísimo y es que acabas de decir de la vida contemplativa y creo que alguien allí lo mencionó. Y yo creo que cuando uno ve la preocupación de ocuparnos, definitivamente es una invitación a una vida contemplativa. Como lo dicen los italianos, y me acuerdo de nuestra querida amiga Andrea Milazzo, y es il dolce far niente. Y finalmente il dolce far niente es lo dulce de no hacer nada. Y creo que necesitamos también contactarnos con ello, es saber descansar y saber que descansar no implica necesariamente solo dormir. Y es reconocer que el dulce o lo dulce de no hacer nada es muy diferente para cada uno de nosotros y que requerimos poder hacer un balance entre estar ocupados, entre tener el tiempo de no hacer nada, pero también entre descansar sin tener que producir. Obviamente sabemos que todos tenemos muchas responsabilidades económicas, laborales, sociales, familiares, pero también es saber que no hay nada en exceso y que definitivamente solo lo que nosotros necesitamos como suficiente es poder contemplar para nosotros poder entrenar también la vida, para poder ver con atención profunda, Diana, como aprender también a poder tener un poco de sosiego. Total. ¿Sí? Y en la contemplación surgió algo muy bonito y es que se ve a uno mismo, pero luego puede también reconocer al otro. Creo que allí alguien nos estaba mencionando esto de que las clases media y media alta, que fue algo que mencionamos al comienzo, son las que tenemos quizás estas preguntas, ¿no? De, ay, ¿en qué me ocupo? Y yo creo que de la mano de la contemplación y de la compasión viene este ejercicio de decir, no todos estamos en este mismo dilema, no todos están debatiéndose entre el curso, entre el bordado y entre la fotografía de los espacios interiores, no se están debatiendo en eso y esas ventanas de comprensión y de reconocimiento al otro tienen que germinar nuevas cosas como sociedad, ¿no? Cuando no nos interesa la desigualdad, cuando no nos interesa lo que le pasa al otro. Entonces este es un bonito entrenamiento también de, más bien, si me voy a ocupar de algo, ¿con quién podría ocuparme? ¿A quién podría tenderle mi mano en este momento? ¿No? Que es como el acto de solidaridad más próximo, quizás no todos podemos ayudar a muchas personas, pero ¿sabes? En la contemplación está el reconocimiento genuino de la necesidad del otro y decir, bueno, yo acá estoy sufriendo porque no sé si desayuno cereal o papaya, pero hay alguien que de afuera no sabe ni qué va a desayunar y si tuvo para comer el día de ayer. Entonces, me parece que esto a todos los niveles, porque hemos transitado, ¿no? Como desde lo individual, el modelo económico, lo social, nos devuelve otra vez una pregunta hacia nosotros mismos y a la esencia, pero también a la esencia de la sociedad que queremos seguir construyendo y que ahorita necesitamos, seguro no nos podemos dar la mano, pero sí metafóricamente nos podemos tender la mano en acompañarnos, en comprendernos y en también decirle al otro, pues yo te puedo ayudar de esta manera en este momento. Y creo que esas ayudas son más genuinas a veces en te escucho, te acompaño desde mi silencio, ¿qué necesitas? Que en estar tan ocupados, en ser hiperproductivos, en caer en más de lo mismo. Mira, a propósito de este tema de la ayuda, creo que en estos encuentros, en estas conversaciones que hemos tenido en otros momentos, también siempre
hemos querido dejarle a la gente algunas recomendaciones. Aquí han salido muchísimas. Hemos pasado desde el tema de ganas de desconexión, de no me queda tiempo, de poder tener distancias legítimas, de poder valorar, de poder reconocer pensamientos, sentimientos, etcétera. Pero definitivamente creo que sí vale la pena como que les dejemos algunos tips para cerrar esta conversación, Diana. Una conversación que nos ha traído y nos ha llevado a recorrer todo esto que hemos hecho y es en función de, ¿y qué has hecho en cuarentena? La preocupación de ocuparse, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos por dejarles un poco las recomendaciones que hemos pensado para todos, ¿no? Que son como 4 recomendaciones que tenemos. De acuerdo, listo. ¿Sí? Entonces, pues la primera diría yo que estemos en una actitud de detección diaria para estar con nosotros mismos y reconocer qué nos está alejando de nosotros, ¿no? Cuando estoy evadiendo como verme un poquito, tener el contacto conmigo mismo, cuando nos estamos alejando de nuestro centro, ¿no? Ser conscientes de esos, de cuándo nos estamos exigiendo más de lo que haríamos en una situación antes de la pandemia. O sea, ¿es en serio que todos los días hago 3 rutinas de ejercicio, cocino, lavo ropa, limpio, hago? ¿Es en serio? Entonces, lo primero, una detección diaria para estar con uno mismo y reconocer aquello que me está alejando del centro. Perfecto, entonces para todos, invitación, revísense diariamente para poder estar con ustedes y reconocer qué es lo que los está alejando de ustedes y de su centro. 1. La segunda, retomen comportamientos, actividades, conductas, hábitos que ustedes tenían antes del aislamiento. Es decir, pregúntense, ¿ustedes hacían como todos esos miles de ejercicios, todos esos tutoriales, todas esas visitas en YouTube, todos esos cursos? ¿Tenían 50 reuniones sociales en comparación a las reuniones que tienen al día de hoy? ¿Estaban cocinando todo el tiempo? Ese sería nuestro segundo, y es retome nuevamente lo que usted traía. El tercero es asumir que las cosas no tienen por qué ser más fáciles ahora. Entonces uno dice, no, como tengo tanto tiempo, imposible que no vaya a salir yo de aquí con mi proyecto de investigación maravilloso. No, las cosas no tienen por qué ser más fáciles ahora, ya que estamos ante una situación que nos presiona, nos genera incertidumbre y nos genera ansiedad. Todos tenemos una carga adicional, así no parezca, así muchos contemos con recursos y no la tomemos suave. A todos esto nos está generando una carga. Entonces, tercer tip, asumir que las cosas no tienen por qué ser más fáciles ahora. Eso nos quita los sentimientos de culpa y de insuficiencia que a veces estamos teniendo. Ahí entonces, ¿sabes? Yo le añadiría a los 4 que teníamos, vamos a terminar con 5, le añadiría un cuarto, y es organicen jornadas con momentos específicos de descanso y que estén definidos. ¿Sí? Creo que eso es muy importante. Y nos vamos para el quinto. Y el quinto es, presten atención a todo lo que hacen y logren hacer un balance entre estar ocupados y poder aprender también a no hacer nada, a estar en calma, en paciencia, a desacelerarnos para poder mirarnos a nosotros, para poder mirar a los otros, y especialmente para poder tener luces sobre nuestro propósito vital. Ahí tendríamos esos 5 recomendaciones. Y yo creo que es muy importante, no le sumemos más retos y más desafíos a lo que ya trae atravesar una pandemia. Yo no había vivido una pandemia, yo creo que casi nadie. Tuvimos el H1N1 hace unos años, pero eso nunca fue en una magnitud ni siquiera parecida a lo que tenemos, y esto no se va a acabar pronto. O sea, seguramente se acabará la cuarentena, que ahí hay una diferenciación que ayer hacía una psiquiatra que creo que nos está siguiendo ahí en la transmisión. Hacía la diferenciación entre cuarentena, ¿no?, que es este momento de realmente esta medida de estar en las casas. Está el aislamiento, que es el que requieren las personas que tienen alguna enfermedad y que por esa condición, quienes tienen ahora coronavirus, pues tienen que estar aisladas. Y está el distanciamiento social, que son las medidas de protección que tomamos
pues tomando distancia de otros para no contagiarnos. Entonces, si bien la cuarentena puede terminar, no sabemos cuándo, 27 de abril, 26 a las 12 de la noche, la hora que sea, aparentemente, luego lo que va a venir, y ojalá pues nuestra salud lo permita, son medidas de distanciamiento social. O sea, no hay que pensar que el 28 de abril voy a estar en el restaurante o que voy a estar en el cine. Nuestra vida social va a tener que seguir allí y va a depender de una postura muy de autocuidado, ¿sí? Que si no me está regulando el policía que me pone el comparendo, pues yo igual sí reconozco que me tengo que cuidar. Entonces, no le sumemos frustraciones a estos retos y desafíos porque las circunstancias todavía falta tiempo. Y nosotros como CAPS estamos también aprendiendo, que un poco es este espacio que nos hemos dado, cómo vamos a seguirnos acompañando, porque hoy estamos en un momento, quizás si nos vemos en 2 semanas, la ansiedad que tengamos sea por otra cosa. Entonces, vamos viviendo un día a la vez, reconociendo que esto nos sobrepasa, que la esencia más bonita y quizás donde reside toda la fortaleza de las personas es en su vulnerabilidad. Lo que pasa es que nos la han hecho ver como algo horrible y algo indeseable, la debilidad, la fragilidad, pero realmente allí está el poder de conexión. Y lo más lindo que ha surgido en este tiempo es que muchos nos hemos logrado conectar con la esencia y con la esencia también que nos une a otros. Bien, mira, antes de cerrar, porque ya estamos a 4 minutos de cerrar este en vivo que construimos y pensamos para ustedes hoy, yo quisiera decir 2 cosas. La primera de ellas es que a propósito de la cuarentena, del aislamiento y del distanciamiento, yo quiero hacerles aquí invitaciones a que piensen que el distanciamiento es físico, que estamos conectados, que tenemos manera de poder estar con otros, que cuando salgamos, como lo decía Diana Carolina, seguramente tendremos que seguir conservando esa distancia, pero que finalmente es una distancia física. No se les olviden de estos 5 tips. Revísense diariamente para estar con ustedes, retomen comportamientos, organicen las jornadas en momentos de descanso definidos, presten atención a todo lo que hacen y por último dejarlos con un cuento espiritual muy lindo que a mí me gusta, que es de la filosofía Zen, y se los quiero leer. Resulta que un joven, me lo compartió Paulo Iborra, que es un amigo a quien quiero muchísimo, y dice de la siguiente manera: un joven se presentó ante el maestro Zen y le preguntó, ¿qué es lo que haces en tu vida cotidiana para alcanzar la sabiduría? Es muy simple. Cuando como, y cuando duermo, respondió el sabio. No lo entiendo. ¿Acaso no es eso lo que hace todo el mundo? Y dice el sabio, pues no. La mayoría de las personas cuando comen están a otro lado y pensando en otras cosas, mientras que cuando duerme sueña con otras cosas. Por eso el Zen me ha enseñado que al comer debo comer y al dormir debo dormir. Entonces, que ojalá que la próxima vez que les pregunten qué han hecho en cuarentena, no estemos afanados ocupándonos en otras cosas, sino en realmente poder contemplar y en estar con nosotros mismos. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Tuvimos 54 personas entre intermitentes, el número se mantuvo en 50 y así fuera solo una persona a la que se hubiera conectado, aquí estaríamos para hacer posible esto, este acompañamiento. De verdad que es muy gratificante ver tantas personas conectadas, siendo la primera vez que hacemos un live de este tipo. Entonces, aquí seguiremos, esto nos motiva a continuar. Déjennos saber por nuestras redes a través de Javeriana Cap, si quieren por mensajes directos, en comentarios, qué otros temas quieren que abordemos, qué otros temas quieren que trabajemos en estas sesiones para poderlos programar y estar aquí acompañándoles en este tiempo de cuarentena. Bien, muchas gracias, gracias a todos, una feliz noche, saludos a todos aquellos quienes nos acompañaron desde Bogotá, de todo el país. Un gran compromiso de nuestra Pontificia Universidad Javeriana también, por nuestra responsabilidad social, con ganas de llegar no solamente a nuestros javerianos, sino a aquellos quienes nos escucharon al día de hoy, que también se hacen javerianos de la misma manera y medida que pudieron compartir con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias.
Chao. To be solved. We are children.